muchos atributos que nosotros tenemos en la vida y que creo que nosotros normalmente los catalogamos como los atributos más fuertes que podemos tener y otros que normalmente no les ponemos tanta atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos atributos como, no sé, ser resiliente, ser fuerte, ser como súper driven literalmente, como de tenaz y vas por las cosas y las consigues. Pero también hay otros que a veces están como en esta subcategoría, por así decirlo, que son muy importantes y que de verdad nos pueden incluso dar más herramientas de las que pensamos. Y hay uno de esos que a mí me encanta y es como el poder de la curiosidad. Quería hacer literalmente un capítulo sobre ese poder a veces de preguntarnos las cosas, porque yo creo que no nos damos cuenta de todo lo que de verdad nos puede aportar esto. Y por lo menos les iba a contar un poco de todo lo que esto me ha aportado a mí en mi vida. Yo he sido una persona desde muy chiquita, demasiado curiosa, ¿no? O sea, desde que era una niña, o sea, ustedes ya me conocen y los que no, bienvenidos. Si este es el primer capítulo que escuchan acá de Vivir sin Permiso, pónganse cómodos, escuchen, se van a divertir, vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos muchas cosas precisamente. Y yo desde chiquita soy una niña así, súper habladora, súper curiosa. Yo era la típica niña que no se quedaba callada y que le preguntaba a la mamá cada 2 minutos en el carro, ya vamos a llegar, mamá, ¿y esto por qué a la derecha es verde? ¿Y esto por qué no sé qué, bla? Y muy linda y muy todo, pero yo creo que también podía llegar a ser un poquito desesperante para mis pobres papás. Pero es una cualidad que cuando vamos creciendo a veces la vamos perdiendo y no le vemos como el poder que tiene. O sea, si lo pensamos, nosotros descubrimos el mundo a través de las preguntas. Y el mundo externo, pues todo es a través como de la curiosidad, de, ay, ¿esto qué es? ¿Y esto cómo se siente? Y desde que somos muy chiquitos, no sé, y empieza uno como a gatear, aunque fact, yo nunca gateé. Y por eso tuve que tener 11 años de terapia después para desarrollar lo que uno desarrolla gateando. Pero entonces cuando uno va gateando y empieza como a coger las cosas y a despertar, es esa curiosidad la que en verdad nos empieza a permitir conocer el mundo. Y así como conocemos el mundo externo a través de las preguntas, nuestro mundo interno también lo empezamos a conocer a través de preguntarnos. Hace poquito escuché un podcast que me encantó y era un terapeuta hablando precisamente un poco de este tema de si a mí hay una característica que le puedo recomendar a todo el mundo desarrollar en su vida, es el tema de la curiosidad, y por muchísimas razones, pero creo que la principal es que cuando tú eres una persona curiosa, tú vas y buscas las respuestas de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir desde lo más bobo hasta lo más como profundo y trascendental, pero me ha pasado que yo estoy hablando de algún tema con algún amigo y nos surge una pregunta y es como, ay, marica, pero ¿esto cuándo fue que fue? Yo no puedo seguir la conversación hasta que no tenga la respuesta a la pregunta. Como, espérate, vamos a preguntarle a San Google, porque literalmente es como que necesito saber las respuestas de las cosas. A eso mismo aplica cuando son temas un poco más densos y deep, y es cuando uno tiene las preguntas y tienes no sé, este tema de la curiosidad como desarrollado, empiezas a buscar por ti mismo las respuestas y esto te da muchísimas herramientas que para las personas que no son como tan curiosas no lo tienen o tal vez no lo pueden ver, y es que dejamos de vivir nuestra vida en piloto automático. Yo creo que esto lo escuchamos últimamente mucho, sobre todo las personas que nos interesan este tipo como de contenidos que nos aporten, de crecimiento personal literal, y es que vivir en piloto automático es como contrario a este tema de preguntarnos cosas, porque pues tú vas ahí, estás chill, como vas, no preguntas, no miras a los lados, sino que vas como una única línea. Y cuando empezamos a preguntarnos es cuando empezamos a vivir como en esta idea de vivir en conciencia, cuando empezamos a hacernos preguntas de ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Esto me gusta? ¿Esto no me gusta? ¿Cómo me estoy sintiendo? Abrimos una puerta que a veces, muchas veces nos da miedo cerrar, ¿no? Pues porque ya la abriste y ya te estás dando cuenta que tienes una cajita Pandora y que hay un montón de cosas que estás evaluando, y por eso mucha gente la verdad prefiere quedarse en la puerta y nunca abrirla. Pero una vez uno la abre y uno da ese paso, creo que no hay vuelta atrás. Como que cuando tú empiezas a caminar en este mundo de preguntarte cosas para mejorar, para estar bien, además para estar bien contigo y luego sí poder estar bien con el resto del mundo, creo que la vida en verdad empieza a cambiar y empieza a coger un montón como de sentido, y de verdad no hay vuelta atrás. Digamos que a mí me pasó mucho esto el año pasado. El año pasado fue ese año en el que yo abrí la puerta, o sea, y la estoy cruzando todavía. Obviamente me falta como muchas cosas de las que quiero evidentemente aprender, y creo que esto es un proceso de nunca terminar, y las personas que nos gusta aprender, siempre queremos aprender algo nuevo, así sea en el área de la vida que sea. Y empecé a decir como, ok, quiero observar, ¿estoy contenta con lo que estoy? No, quisiera estar mejor. ¿Por qué he venido haciendo esto? ¿Por qué lo otro? Y empecé a darme cuenta que es que cuando uno se pregunta las cosas es cuando empiezas a buscar las respuestas y cuando empiezas a buscar los cambios reales. Y todo esto viene a partir del
poder y de permitirnos preguntarnos las cosas. Porque esto es otra cosa. Nosotros no nos permitimos tener una conversación muchas veces, ni con los demás, pero tampoco con nosotros mismos, como de, pucha, me sentí mal, algo me incomodó, me molestó, y de una, muchas veces nuestra reacción es como bloqueo, ¿no? Como, ya, no me gustó, me sentí mal, pero no importa, y muy pocas veces hacemos el ejercicio de, en verdad, ¿cómo estoy? Pero una pregunta real, como, o sea, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero? ¿Y qué me puede servir para esto? Ayer estaba con unos amigos hablando de un proyecto ahí también que quiero sacar, que pronto ojalá les pueda contar. Y una de las cosas, salió esta frase en la que hablábamos de el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Y cómo vas a saber para dónde vas si no te permites como hacerte estas preguntas de ¿me sirve esto que estoy haciendo? Si voy, o sea, si esto es lo que quiero, hacia dónde me está llevando esto que estoy haciendo, si me está alejando o acercando de no sé, esa meta que tengo. Y esto es una cosa que en verdad empieza como por uno mismo. Digamos que el tema de la curiosidad, siento que hubo un momento en el que, o sea, de chiquito está súper validada, ya cuando uno es más grande muchas veces como que te lo cortan, es como no pregunte tanto. Y si lo piensan, por ejemplo, viene este dicho de la curiosidad mató al gato, y es que el que pregunta, o sea, el que busca encuentra, y esto aplica para todas las áreas de la vida, aunque hay momentos y eso en el que uno no lo recomienda, pero cuando uno busca, las respuestas las va a encontrar. Y hubo una cosa que a mí me pareció como muy importante como en este proceso de empezar a autodescubrirme y de hacerme preguntas, y era, pues, ¿para qué te haces preguntas? O sea, como ¿por qué? Porque quieres cambiar cosas. ¿Y por qué las quieres cambiar? Una cosa que creo que esto literalmente lo pensé durante los últimos 2 meses, y es, nosotros aprendemos por la gente de nuestro entorno, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros aprendemos por nuestros papás o nuestros tutores, pues las personas que ya hemos tenido cerca creciendo, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, con nuestras parejas, con los profesores, o sea, nomás hablemos del colegio, la universidad, todo. Pero hay una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta, que en su momento uno no lo hace, y es que no hay una verdad absoluta, ¿no? Y las personas que nos enseñan también son personas, también tienen una experiencia y también están marcadas por unos marcos conceptuales en su cabeza que van a hacer que lo que ellos estén contando es, pues, o sea, es desde su versión también y desde la historia que ellos están contando y armando en su cabeza, y te la están, pues, expresando. Hasta las mismas clases, no se piensen lo de cosas muy exactas, hay mil maneras de hacerlas, hay muchos métodos, hay muchas cosas, y por ejemplo no va a ser lo mismo un profesor que llegó un día amando su trabajo o ese tema que tenía que enseñar a uno que no le gustó. Entonces, el conocimiento y las experiencias que nosotros tenemos están siempre atravesados y marcados no sé, las experiencias de esa persona que te la está pasando. Entonces, cuando nosotros no nos preguntamos las cosas y no tenemos como la curiosidad de verdad despierta, pasa que ¿cómo vas a aprender a diferenciar lo que realmente es tuyo de lo que te fue dado? Entonces, porque si ustedes lo piensan, hay muchas cosas en nuestra cabeza que cuando te preguntan algo, es como, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del matrimonio? Muchas veces nuestros conceptos y lo que tenemos en la cabeza es de lo que los demás nos han dicho que debería ser el matrimonio, cómo debería funcionar. Y si nosotros nunca nos paramos, o sea, como hacemos un alto y pensamos, hey, este concepto me sirve, este concepto de matrimonio de verdad va conmigo, quiero ir hacia allá, no quiero ir hacia allá, nuestros conocimientos terminan siendo dados y marcados únicamente por el otro. Y así entonces es como, por eso es que yo encontré como ese poder de la pregunta de aprender a diferenciar qué de eso que nos dieron nos sirve, qué no nos sirve, que creo que eso es algo que he repetido a lo largo de todos estos capítulos, incluso de la primera temporada de Vivir sin Permiso, en donde era como, no sé, o sea, si nosotros no empezamos como a preguntar, a ahondar, seguramente vamos a poder vivir hasta una vida como un poco bien, pero una vida muy dormida. Como que la vida con conciencia no es una vida normalmente cómoda, pero es una vida que te va a permitir de verdad, no sé, cambiar de un lugar al otro. Ahora bien, ¿no? Hablemos de que no vamos a empezar a preguntarnos todo al mismo tiempo, porque entonces nos vamos, mejor dicho, a la mierda. O sea, eso termina siendo un mequetrefe todo el tiempo. Entonces, no, mi invitación aquí no es a que empieces a preguntarte por tu trabajo, por tus relaciones, por tus
temas personales todo al mismo tiempo porque de verdad va a ser demasiada información, pero por ejemplo empezar a ver cuál es esa área que uno sí quiere trabajar y en esa área es en la que uno tiene que empezar como a hacerse las preguntas. Entonces, en el trabajo pasa mucho que tengo amigos que están demasiado felices en sus trabajos y otros que es como no me gusta lo que estoy haciendo o lo hago simplemente pues por estar donde estoy y ahí es como por ejemplo, diría que hay unos que no tienen nada que estar preguntando, sino de vez en cuando como un chequeo de, ok, esto me está llevando hacia donde quiero, me llena más allá de solamente como el salario, sino como mi expectativa de profesional, de todo. Pero, por ejemplo, las personas, pero pues no es como una cosa que se tengan que sentar de verdad a evaluar todo el tiempo, versus las personas que en verdad están en ese momento de preguntarse como, oh, ¿será que esto sí me está llevando literalmente hacia donde quiero? No me gusta, no estoy contenta, ok. ¿Qué me haría ser feliz? ¿Qué me haría? Y esto de verdad puede parecer muy bobo, pero al final es que es algo que no pasa. O sea, yo por ejemplo lo hablaba mucho con mi hermana. Mi hermana es una persona que con los demás es supremamente flexible y es mucho más rígida con ella misma, como también me pasa por ejemplo a mí. Y con este tema como de las preguntas y de qué quieres y hacia dónde vas, es como un bloqueo. Y esto pasa es porque literalmente no nos permitimos muchas veces también no saber la respuesta y decir como que lo quiero, lo estoy descubriendo, ¿no? Como que cuando las personas a veces nos preguntan cosas es como, y bueno, ¿y para dónde vas? También es absolutamente válido decir, ¿sabes qué? No sé, lo estoy descubriendo, estoy descifrándolo, estoy viendo qué sí me funciona y qué no me funciona como dentro de la vida laboral y o personal o de relación o de lo que sea y estoy en mi camino a descubrirlo y todo bien, pero muchas veces también le tenemos miedo a las preguntas porque nos dan miedo las respuestas. Pero ahí yo sí siento que en lugar de no preguntar, es uno como que hacer las paces con que las respuestas si no nos gusta siempre podemos volver a preguntar y siempre podemos volver a cambiar y mejorar para llegar a una respuesta que en realidad nos funcione y que nos haga sentir cómodos. Entonces, por ejemplo, ahondemos un poquito en este dicho que les dije de lo del bus. Cuando les voy a hablar como de mi experiencia como personal, yo nunca en mi vida me había sentado a plantearme algo que hoy entiendo que es muy básico y es qué quiero yo, por ejemplo, en una pareja. Cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos, pues no sabemos qué es lo que queremos pedir, dónde están nuestros límites, con qué sí estamos cómodos y con qué no. Y vamos a estar mucho más abiertos a recibir lo que venga con quien venga, ¿saben? Como que nunca literalmente me había sentado a hacer el ejercicio de qué es lo que yo busco en una pareja. Que tenga tal, que esto no lo tenga, porque uno tiene que tener muy claro cuáles también son sus no negociables para saber si una persona le sirve a uno o no le sirve. Porque con el tiempo fue que aprendí que de verdad las cosas nunca son lo que uno quiere que sean, sino lo que son. Y que no podemos jamás como entrar en algo o seguir en algo con la esperanza de lo que va a poder llegar a ser como del proyecto, sino de lo que es y de lo que uno tiene, porque nada te asegura que ese proyecto que tienes como en la mente de verdad vaya a ser. Entonces, yo hablaba con una amiga en realidad hace poquito que ella me decía, siéntate un día y haz la lista y mira como qué criterios que tú tienes en tu cabeza de una pareja quisieras. Y esto, oigan, es algo que sirve para absolutamente todo. Como que yo decía, en un trabajo pasa exactamente lo mismo y es, uno habla de poner las cosas sobre una balanza y es otra manera de expresar el que tengas claro qué es lo que quieres, para dónde vas en cada una de estas áreas. Entonces, ¿qué para mí es muy importante en el trabajo? ¿Cuánto peso le doy, por ejemplo, al tema del salario? ¿Cuánto para mí es importante la proyección? ¿Cuánto que me abra las puertas para poder vivir en el extranjero? Porque para mí es importante vivir en el extranjero o no lo es. Y son cosas que, sí, lo mismo, si vamos en piloto automático simplemente recibiendo lo que llega y lo que sea, todo nos sirve, pero al final no nos está llevando a donde queremos ir o nosotros no estamos yendo a donde queremos ir en nuestra vida personal, en nuestra vida con una pareja, en nuestra vida laboral, porque no nos hacemos las preguntas. Entonces, en verdad, esto es como ese llamado a ser curioso y cuando uno es curioso es buscar las respuestas de las cosas y ahí es cuando uno empieza a aprender, porque además las respuestas vienen en documentales, hablar con una persona con la que admiras o tiene esto que te estás preguntando en tu cabeza, en su vida, o leer libros al respecto, como que again, les voy a volver, o sea, hasta que no me termine este libro y lo supere, me va a tocar seguirles diciendo, a ver si alguno de ustedes se lo lee, el de Joe Dispenza, de Deja de ser tú. Hay una parte en la que dice que la manera de nosotros cambiar lo que sea que tú quieras cambiar, es que esto puede ser cualquier cosa de tu vida, como, no sé, la manera en la que tratas a las personas o atraer más cosas o inclusive hasta desbloquear cosas de enfermedades de tu cuerpo, todo, o sea, cualquier cosa que quieras cambiar. La manera de hacerlo, el primer paso siempre es buscar qué es lo que quieres, o sea, definir qué es lo que quieres,
Pero lo siguiente, y eso lo haces es a partir de las preguntas, como que sí, que no, que bla, bla. Pero lo siguiente es buscar la información, porque entre más información tú tengas, en tu cabeza va a ser mucho más fácil crear esas conexiones como de, esto es como lo que puedo hacer. Y tu cabeza empieza como a funcionar, porque la cabeza, no sé cómo explicar esto, pero la cabeza, algo que no, o sea, si no tiene información sobre eso, ya programada, preexistente, pues simplemente no lo va a poder, o sea, no lo va a ver posible. Entonces, para esto es que viene como el tema de verdad preguntarte y la curiosidad para que te muevas y empieces a hacer cosas que de verdad te llenen en cualquiera de las áreas. O sea, no es que ahora tienes que preguntarte todo por todo, no, obviamente la curiosidad en cada una de las cosas que te gusten, como esa chispa de querer saber si a ti lo que te gusta, ¿verdad? Son las finanzas, si te apasionan, pues, pucha, ¿a qué te metes a este curso? ¿A qué, hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo aporto? Si lo tuyo son los deportes, lo mismo, pero es el tema de que todo está atravesado por la curiosidad. Y la curiosidad para mí en verdad no mata al gato, sino que la curiosidad, y si lo mata en verdad es porque tenía que ir para otro lado, lo que sea, porque para mí el tema de la curiosidad en realidad es lo que te lleva, es ese impulsito a mejorar, a hacer otras cosas. Inclusive, miren que hay muchas cosas dadas, como ya, por la vida y por la sociedad, que decimos es que esto es así, ¿por qué? Pues es así, es la naturaleza y punto. Pero inclusive hay gente que la puede llegar como a cuestionar. En un podcast, ese fue en uno de los de Se Regalan Dudas, una de las hosts habló una vez que ella es súper heterosexual, o sea, súper heterosexual, nunca le ha gustado a una mujer, pero un día de tanto como hablar de todos estos temas, de qué es dado, qué es de ella, que todo, dijo, me voy a preguntar si es que a mí me gusta, no me podría gustar una mujer, y si no me gusta es porque en verdad ya lo intenté y yo lo estoy poniendo como en duda, o porque en verdad me lo han dicho y crecí toda la vida con esta idea de que me gustan son los hombres porque me lo dijeron y así lo voy a poner en duda. Entonces, literal, ella decía, es que siento que no me gustan, pero voy a ponerlo como, no sé, voy a darle la oportunidad. Hasta se puso a leer, se puso, de verdad, o sea, oigan, imagínense, eso tan chistoso, una persona 100% heterosexual, decir, voy a mirar a ver si es que en verdad no me gustan, es por mí o porque me lo dieron. Esto es un ejemplo un poco como más grande y lo que sea, pero es la misma idea, es exactamente esto de muchas cosas son dadas y que de esas cosas dadas, en verdad, pues son tuyas. Y cuáles, o sea, está en ti como descubrir cuáles son esas cosas que te sirven, que no te funciona, que te ha servido hasta ahora, pero ya dices, ya no, gracias, y lo quiero cambiar. O que lo que te enseñaron es como, gracias, pero no, porque creo que para cada cosa que nos dijeron hay otra que puede que te funcione. Y sobre todo si han venido pasando cosas en donde dices, esto no me funciona, o nunca me he sentido cómoda con esto, con lo que dicen que debería ser así, pero para mí no es. Entonces creo que en verdad es una cosa muy importante. Y si no, véanlo como históricamente hablando, la curiosidad normalmente es el motor del cambio. O sea, cuando la gente empieza a preguntarse, pero ¿cómo así que el status quo es así y ya? Y que no puedo hacer absolutamente nada al respecto para cambiarlo. Y pues que las cosas funcionan así, porque como cuando uno los papás le decían, ¿por qué se hace así? Punto. Y no le explicaban a uno nunca cómo, de dónde viene, por qué debería ser así, por qué no, o para uno mismo tomar la decisión de si me funciona o no me funciona. Eso es lo que ha llevado a cambios, marica, demasiado grandes en la historia, que si no tuviéramos esta curiosidad de decir, esto funciona, no me funciona, pues simplemente nos quedaríamos exactamente en los mismos puntos y no habría nunca un cambio. Entonces creo que hoy literalmente lo que les quería compartir era esta oda a la curiosidad, esta oda marica, no sé, a despertar este tema que tenemos y decir qué nos llama, qué nos mueve, hacernos las preguntas de verdad y querer buscar respuestas de manera diferente, o sea, de cosas que nos funcionen en nuestras distintas áreas de la vida, para no quedarnos tanto en ese piloto automático o haciendo las cosas porque nos dijeron que así tenían que ser y no porque te funcionan o no porque de verdad dices, ¿sabes qué? Es que ya lo investigué y efectivamente, o sea, lo investigué, lo viví, lo experimenté, lo hablé con gente, lo contrasté y me di cuenta que es que sí, efectivamente me gusta esto así, sí creo, o no, definitivamente lo quería cambiar y todo es simplemente a partir de dejarnos preguntar las cosas, como que devolver a ese juego. O sea, es que las preguntas y todo eso es parte de ese niño que a veces uno pierde mucho al crecer y le pierde como la magia, las cosas de, bueno, pues averigüemos y preguntemos porque es que ya todo está dado y punto. Y las cosas son así, punto. Y creo que no hay nada más aburrido, la verdad, que simplemente vivir las cosas porque nos dijeron que así tenían que ser. Por eso, este hermoso título de este podcast que me encanta, de vivir sin permiso, o sea, vivir sin estas ideas a veces tan
preconcebidas que tenemos de todas las cosas porque nos dijeron que así tenían que ser y no porque nosotros lo queramos que sea. Ahora llegamos a la parte divertida del capítulo, donde esta vez me ayudaron a escoger las preguntas que yo voy a responder. Entonces yo misma me estoy poniendo en el paredón para finalizar. Así que, a ver, vámonos con la segunda. Si pudieras devolverte a un momento específico del pasado, ¿cuál sería? Yo creo que me devolvería cuando mi abuelo de parte paterna estaba vivo. Yo siempre he sentido que no, o sea, él se murió cuando yo estaba en la universidad, pero como en el primer, segundo semestre, o sea, estaba chiquita. Y siempre he dicho que me hubiera gustado aprovecharlo más. Mi abuelo era un hombre brillante, era un hombre además yo creo que muy avanzado para su época. O sea, él es el de este tatuaje que yo tengo acá en el brazo de vivir y dejar vivir. Una persona que decía, tus derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Y tú de aquí no, o sea, no puedes pretender pasar por encima de nadie más. Y las cosas, él sí le encontraba como, creo que de ahí vengo un poquito yo de, a mí las cosas, o sea, cuando me hablas con argumentos y esto viene de acá y esto no sé qué, tiene mucho más sentido de que, es que esto es así porque es así, punto. Y las reglas me gusta entender por qué hay una regla y cuál es como la razón detrás de esa regla un poco de ahí de mi abuelo. Mi abuelo igual era medio rebelde. Me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo era ateo y entonces mi abuelo creía muchísimo en la teoría de la evolución y de no sé qué, y me hubiera gustado, ¿verdad?, volverme a aprovechar más a mi abuelo y todos los conocimientos que él tenía. Pero pues nada, te amo, abuelito. Siguiente. Ay, me tocó una picante. Esta la escogiste a propósito, ¿no? Te estoy viendo la cara ahí detrás de la cámara. Si solo pudieras quedarte con una posición sexual, evidentemente, por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Creo que me quedaría con yo arriba. O sea, me parece maravillosa, me parece la más cómoda. O sea, de todas sería la mejor. Y si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Yo creo que yo sería un guepardo. Me encantan los guepardos. Los guepardos son muy rápidos, o sea, y ustedes como ya también lo saben, soy un poquito acelerada y voy de un lado al otro y como que vivo en el afán, pero también siento que son muy astutos y muy como también de comunidad. Entonces siento que podría ser un poquito esa combinación de ese animal. Así que, no siendo más, la conclusión de este capítulo yo creo que es que se atrevan a cultivar esa curiosidad que todos tenemos, unos en más, o sea, unos en mayor medida que otros, pero a cultivarla en lo que sea que te guste. Sabes que son impulsos que a veces uno mismo se frena, pero esa cosa que te llamó la atención, si saliste de una película y te gustó un tema y quieres buscar, créanme que uno a veces siente que todas esas cosas son bobadas, pero eso a veces incluso te puede dar un tema de conversación que no sabías con X cosa, o te puede llevar a descubrir una pasión que no sabías que tenías, y todo viene de verdad desde que nos preguntemos las cosas, que nos demos la oportunidad de explorar. Y que sobre todo lo digo por nuestro mundo interno. O sea, no hay nada más maravilloso que empezar a como abrir, no sé, como las capas que tenemos y decir, esto viene de acá, esto que no me ha gustado, por ejemplo, viene de este lado y lo quiero trabajar y lo quiero cambiar, como en uno de los capítulos que salieron hace muy poco, en donde hablábamos de las heridas de la infancia. Viene esto de que no somos un libro terminado, de que siempre podemos reescribir otra vez ese capítulo, esa historia, y esto viene un poco de las preguntas. Si no nos preguntamos las cosas, pues nos quedamos con lo que ya es. Y es que esto ya es así porque yo soy así, en vez de decir por qué soy así, qué puedo hacer para cambiarlo. Y por qué no, en verdad, como que permitirnos descubrir cosas nuevas y también mirar las cosas de otro lado. O sea, no tomarnos a veces las cosas tan en serio con absolutamente todo. Y si te llamó la atención algo, ve y averigua y qué tal. Quién quita que ahí descubras nuevas conexiones sobre ti, nuevas, no sé, el amor de tu vida. Hay tantas cosas como en donde que solamente te lleva la curiosidad. Así que mi invitación en realidad es a que te permitas eso, conectarte contigo a través de las preguntas. Hacia dónde quieres, empieza tal vez por un área de tu vida que sientas que no estás tan cómodo. Porque es como yo he empezado, como cuando estaba muy mal el año pasado, como emocionalmente era, ok, esto no me está llevando a donde quiero ir, qué es lo que pasa. Empecé a investigar como por qué he venido repitiendo estos patrones, qué puedo hacer para cambiarlos. Y de ahí fue que, oigan, me metí en todo este cuento que ahora es lo que más me mueve, y también compartir estas experiencias. Así que créanme que por eso les estoy hablando 100% como de mi experiencia y no es como cualquier cosa. Así que, bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este es mi primer capítulo de este año, así yo solita grabándolo y hablándoles a ustedes. Entonces no se olviden por favor de la otra sección que tenemos de
Abby responde. En esa sección la idea es que ustedes me manden sus historias, sus preguntas, su todo. Inclusive si solamente una pregunta como, oye Abby, quiero que hables de, no sé, cuál es tu percepción sobre X tema. También súper válido, porque en esa sección mandan ustedes y hablamos de lo que ustedes quieren y sus preguntas para que todos podamos llegar a vivir sin permiso. Entonces nos vemos en un próximo capítulo. Chao.